El jefe del ejército de Israel asegura que la ofensiva contra la Franja de Gaza va a seguir durante meses. En las últimas horas, los ataques israelíes han matado a más de 240 personas en el enclave palestino. Avanza la caravana migrante por México. Más de 10.000 personas intentan llegar a Estados Unidos, mientras Washington pide al gobierno mexicano endurecer la vigilancia en la frontera. En Colombia, el ELN rebaja el entusiasmo y asegura que solo pondrá fin a los secuestros extorsivos si se cumple el cese el fuego temporal y si el Estado financia sus actividades. Tenemos análisis. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza porque en las últimas horas el ejército de Israel ha matado a 241 personas. Ya son más de 20.900 las personas palestinas que han muerto por los ataques israelíes desde el 7 de octubre. Esto según informa el Ministerio de Salud de Gaza. Y este mismo martes el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel ha afirmado que la ofensiva va a durar meses. Mientras, por otro lado, Naciones Unidas reprocha a Israel que ataque al mensajero después de que oficiales israelíes acusen a la ONU de ser cómplice de Hamás. Por otro lado, el gobierno de Israel pone en alerta a sus ciudadanos en la India y les pide que no muestren banderas ni otros símbolos israelíes y eviten congregaciones. Se trata de la respuesta de las autoridades de Israel a la explosión de origen todavía desconocido que ocurrió en la mañana de este martes en las inmediaciones de la embajada israelí en Nueva Delhi. El incidente no causó muertes ni tampoco heridos. En otras noticias, la caravana de migrantes que partió el 24 de diciembre desde Tapachula, en el sur de México, sigue marchando por el estado de Chiapas hacia la lejana frontera con Estados Unidos. Y altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Antony Blinken y también el responsable de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, visitarán México mañana para negociar nuevos acuerdos migratorios. Lea Aurel tiene los detalles. Pasaron Navidad caminando y no piensan detenerse. Algunos de los más de 10.000 miembros de esta nueva caravana de migrantes explican que se dieron por vencidos en su intento de obtener permisos para cruzar legalmente México hacia Estados Unidos. Son procedentes en su mayoría de América Central y del Caribe, como el hondureño Marvin Orellana. Nosotros lo que buscamos es superarnos, tener una calidad de vida un poco mejor porque en nuestro país la situación cada vez va empeorando cada día más, entonces necesitamos, ¿verdad?, que nos den una oportunidad. Nosotros lo que buscamos solo es trabajar, no somos delincuentes, no somos personas malas. En pleno récord migratorio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la semana pasada que reforzará las medidas para bloquear la entrada de migrantes al país o impedir su viaje. Y por su parte, Estados Unidos ya cerró 3 pasos fronterizos: Texas, Arizona y California. El gobierno de los Estados Unidos va a dar más de 350 millones de dólares a México para mitigar la migración. Esto traducido es en que le va a dar dinero a México para deportar y detener y hacer razias en contra de toda esta población. Gente pobre, gente que no ha tenido dinero para seguir adelante. En el pasado, el gobierno mexicano ha dejado pasar por su territorio a los migrantes, confiando en que se cansarían caminando por la carretera. Hasta hoy, ninguna caravana de migrantes ha logrado recorrer a pie los entre 2 y 3.000 kilómetros que separan el sur de México de la frontera con Estados Unidos. Y en Colombia, la guerrilla del ELN, que está en negociaciones de paz con el gobierno, matiza los avances anunciados el 17 de diciembre tras el final de la 5ª ronda de diálogos. Antonio García, el líder del grupo armado, señaló que el fin de los secuestros extorsivos no solo se enmarca dentro del cese el fuego temporal, sino que depende también de que se encuentren condiciones económicas y financieras para que se materialice lo acordado. Ahora, para el análisis, nos acompaña Andrés Macías. Él es docente e investigador de la Universidad Externado en Bogotá. Andrés, muchísimas gracias y buenas noches. Le pregunto, ¿por qué llega ahora este anuncio? ¿Se está retractando el ELN o se anunció sin matices la noticia del fin de los secuestros extorsivos en un primer momento?
Rosa, buenas noches. Bueno, frente a lo que sucedió con el anuncio de Antonio García, lo que está haciendo es retomar lo que se había acordado el 17 de diciembre con el fin del ciclo en México y volvió a mencionar lo que está en el papel, pero lo hizo de pronto con un lenguaje que lo que generó fue más rechazo por la forma en la que lo estaba imponiendo. Porque claro, hay tres puntos importantes, dos de los cuales son fundamentales, y uno es que se renuncia al secuestro extorsivo, pero que también el gobierno, dentro del proceso de negociación, se compromete a algún tipo de financiación para ese grupo. Pero ahí hay dos puntos fundamentales, o tres diría. No es la primera vez que un anuncio así se hace con el ELN, en años anteriores en otras negociaciones ya se había hecho. Otro punto a tener en cuenta es la fuente de esos ingresos. La crítica frente a lo que dijo Antonio García es que los recursos para la financiación provendrían de cualquier lado, y para la crítica, para los opositores del proceso, tiene que ver con que son recursos que saldrán de los impuestos de los colombianos. Claro. Pero también hay que ver que lo que se buscaba era que los recursos sean de fuentes internacionales, de fuentes multilaterales. Y el tercer punto es para qué la financiación, para el sostenimiento y para las actividades ilegales de este grupo, lo cual es totalmente reprochable, o para actividades de paz. En el papel dice una cosa de pronto diferente a lo que Antonio García dice en su mensaje, porque lo que quiere decir tal vez es generar ese malestar que ha generado el hecho de decir que si se mantiene el secuestro, si no los financian en su sostenimiento y sus actividades ilegales. Claro, precisamente le pregunto en qué medida la financiación del ELN depende del secuestro en relación con otras actividades. Bueno, el secuestro es una de sus principales fuentes, y por eso dejar de secuestrar claramente impacta la forma en la cual este grupo puede sostenerse y puede continuar sus actividades ilegales. Pero es que lo que se está hablando, o lo que en principio se hablaba en el ciclo de negociaciones en México, es que iba a haber financiación seguramente con recursos multilaterales para actividades dirigidas a la construcción de paz, no para el sostenimiento y las actividades de este grupo. Y así lo planteó otro vocero del ELN previamente, después del 17 de diciembre. Entonces lo que hace ahora Antonio García es de pronto, sin mucha explicación, sin mucho detalle, y dejar simplemente el título. Solo se reducen secuestros si hay financiación, y eso manda el mensaje errado a toda la comunidad nacional e internacional. Andrés Macías, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco que haya compartido un análisis tan claro con nosotros en France 24. Muchas gracias, Rosa. Un saludo para toda la audiencia. Feliz noche. Nosotros pasamos a noticias de Argentina, porque el gobierno de Javier Milei anunció este martes que no renovará 5.000 contratos públicos y que revisará más de 1 millón de planes sociales. Además, eliminó licencias y permisos en la importación. Esto en la víspera de las marchas convocadas por los 3 grandes sindicatos contra el decreto llamado de necesidad y urgencia. Luis Muñoz con los detalles. Más anuncios en la Casa Rosada en el marco del Decreto Nacional de Urgencia. El gobierno de Javier Milei cambió el actual sistema de importaciones por un nuevo sistema estadístico de importaciones. Hasta ahora había un sistema discrecional de licencias y permisos para la importación. Así que siempre creemos que la decisión del privado, del que está efectivamente haciendo el trabajo, tiene mucho más valor que la de aquel que está detrás de un escritorio. Además, se anunció un gran recorte de personal público de cara al 2024. Hay algo más de 5.000 contratos que son altas del año 2023, que no van a ser renovados. Los sindicatos estiman en 7.000 el número de contratos que no se renovarán y alertan de que esta cifra podría crecer con ese proceso de revisión de 3 meses de los contratos anteriores al 1 de enero de 2023. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, denunció penalmente a Javier Milei por el Decreto Nacional de Urgencia, por delitos de abuso y usurpación de autoridad y de traición a la patria. Este sindicato es uno de los 3 mayoritarios de Argentina, los cuales marcharán este miércoles a oponerse a las reformas económicas de Milei. Los estatales vamos a profundizar nuestro plan de lucha. No se nos podrá acusar de atentar contra la gobernabilidad. Está claro que la paz social la está quebrantando un gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del gobierno. El Decreto Nacional de Urgencia tiene más de 300 medidas para desregular el Estado. El Congreso puede invalidarlo si se vota en contra en sus 2 cámaras. También la Corte Suprema de Justicia podría rechazarlo por considerar que no hay urgencia.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.